Bienvenido a Mirar Dentro, un espacio para detenerse, escuchar y dejarse tocar por la palabra. Cada semana comparto una reflexión sencilla y que quiere tocar nuestra parte existencial, a partir de las lecturas del Evangelio, con la esperanza de que resuene en tu vida cotidiana. Soy Daniele y te invito a mirar dentro. Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo episodio, número 6, de la temporada 2 del podcast Mirar Dentro. Quiero empezar antes de nada haciendo un pequeño resumen, como en las series, ¿no? En los capítulos anteriores, un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, empezando por el Adviento. Porque todo tiene un sentido y es importante hacer como una pequeña recapitulación para ver cómo la narrativa de la liturgia, la narrativa de los evangelios tiene un sentido profundo. Y este camino que hacemos tiene un hilo que nos hace reflexionar y nos lleva a donde estamos. Así que podemos empezar por el primer domingo de Adviento, donde Jesús nos recordaba la importancia de velar. Así como velamos si sabemos que los ladrones quieren entrar en nuestra casa y evitamos que ellos hagan un boquete en nuestro piso esperando despiertos, pues de esa forma Jesús nos invitaba a estar despiertos, a vivir la vida como ese regalo, esa oportunidad que no podemos perder, no podemos desperdiciar. Así que en el segundo domingo de Adviento, también Jesús nos recordaba a través del Bautista esa importancia de la conversión, para vivir la vida no desde el banquillo, hay que convertirse, hay que vivir una vida transformados, no desde la fachada, sino desde una verdadera transformación interior que nos lleva a amarnos a nosotros mismos y también a los demás. Así pasábamos al tercer domingo de Adviento, donde el Bautista empezaba a tener dudas y quería saber si Jesús era verdaderamente el Mesías. Jesús contestaba diciéndole que mirara los efectos de su vida. Los cojos empezaban a andar, los ciegos veían, los muertos se levantaban. Es decir, que todos también tenemos dudas. Podemos empezar a desconfiar en nosotros mismos. Pero la fe nos dice que la verdadera fuerza está en Dios, que nos sostiene. Y esta fuerza está para que vivamos esta vida que tenemos al máximo, en plenitud. Y nos lleva entonces a superar nuestras desconfianzas, nuestros miedos, para vivir en la fuerza que Dios nos da y para sacar los talentos que tenemos. Esto implica conocernos y conocerlo no simplemente para saber quién somos, sino para vivir estos talentos, para vivir esta vida en esa conversión, en esta transformación verdadera, que siempre nos lleva a amar, a levantar a los demás, a levantarnos a nosotros mismos y a levantar a los demás, a hacer que podamos hacer brillar esta luz que está en nosotros para dar luz a los demás. Esto es construir el reino de Dios, significa crear un mundo donde nos ayudamos y ayudamos a los demás. Y así llegábamos al cuarto domingo de Adviento, que nos muestra a José y María. José, que quería esta vida normal, quería casarse con María, como hacían todos los demás en su época y en la nuestra también. De repente se encuentra a María embarazada. José tiene ese plan y como nos pasa a nosotros, de repente todo se derrumba, todo empieza a tener una dirección distinta a la que pensábamos nosotros. Estos miedos que se presentaban el tercer domingo ahora se nos presentan como una vida que pensábamos que tenía un recorrido
recorrido lineal y de repente todo se trastoca. Esa vida tranquila empieza a tener altibajos, pero más allá de esos miedos que nacen de esta vida que no podemos controlar, José y María tienen esa fe adulta, una fe que va más allá de las dificultades, las atraviesas con confianza, con abandono, no con resignación, sino con acogida. José acoge también lo que no entiende y se fía, suelta sus proyectos y descubre cosas que no había pensado nunca, no había podido ni siquiera imaginar, justo porque confía. Y así llegamos a la Navidad, ese Dios que nos descoloca, como ya había hecho con José y con María, ese Dios que nos descoloca porque nace justo donde ni siquiera pensamos. La vida se presenta ahí donde no la esperamos, en lo invisible, en lugares desconocidos ni imaginados. Un poco me recuerda la cita de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, donde se nos recuerda que lo esencial es invisible a los ojos. Esta es la cita del Principito. Y esto nos recuerda la Navidad. Lo esencial es invisible a los ojos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de ir más allá de lo superficial. Ver no simplemente con los ojos, sino que vivir una fe adulta significa crecer en sabiduría. Saber apreciar las pequeñas cosas de la vida, donde allí está presente Dios, donde allí está presente el amor, donde allí se nos invita a escarbar, a ver a qué nos llama Dios, más allá de lo que puede ser lo superficial, aquello que a lo mejor nos empuja a quejarnos, al rechazo, pues es allí donde hay que trabajar, porque allí se manifiesta Dios. Así que llegamos a nuestro domingo, este último evangelio que todavía no hemos tratado y que sería el meollo, ¿no?, de nuestra reflexión, el evangelio de la Sagrada Familia. Jesús ha nacido y de repente José y María y Jesús tienen que huir. Esa vida que empieza de la Sagrada Familia no es una vida idílica. Y el texto del Evangelio, que es el Evangelio de Mateo, es un texto atravesado por el miedo. Aquí aparece Herodes, que quiere matar al niño. No porque el niño sea violento ni peligroso en sí mismo, es un niño, sino porque representa un futuro que Herodes no controla. Representa un futuro que amenaza su poder, su lugar, su identidad. Es así entonces que en este momento me quiero detener, porque el miedo rara vez se presenta como miedo. Suele disfrazarse de prudencia, defensa del orden, siempre se ha hecho así, del sentido común. Pero en el fondo es lo mismo, es terror a perder aquello que nos ha sostenido hasta ahora. Y cuando el miedo gobierna, nosotros nos volvemos rígidos, necesitamos controlar, cerrar filas, eliminar todo lo que nos puede descolocar. Y esto es lo que ocurre exactamente a Herodes. El miedo le empuja a proteger su posición, incluso a costa de la vida, porque el miedo no busca verdad, a lo que interesa es buscar seguridad. Y cuando la seguridad está en juego, el miedo justifica casi cualquier cosa, también matar. No hace falta ser un rey para vivir de esta forma. También nosotros reaccionamos como Herodes cuando rechazamos lo nuevo solo porque no lo entendemos, cuando nos defendemos antes de escuchar, cuando preferimos conservar nuestra máscara porque la conocemos, antes de arriesgar a crecer, hacer ese salto al vacío. El miedo nos inmoviliza por dentro y desde ahí se vuelve muy difícil vivir, muy difícil amar. José y María también tienen miedo. No son héroes, no son inconscientes, ni personas que tienen todo claro.
La diferencia es que no se quedan allí. Huyen de noche, abandonan su tierra, pierden sus puntos de referencias, se convierten en extranjeros. No entienden completamente lo que le va a ocurrir, pero confían, y confían lo suficiente como para moverse. Y ese movimiento es lo que cambia todo. La fe en este relato no es certeza, ni calma, ni paz interior total. Es disponibilidad, es dejar de exigir garantías antes de dar un paso. El Dios que entra en la historia, entonces, no viene a reforzar nuestras identidades, no viene a reforzar nuestros esquemas, nuestras expectativas rígidas. Viene a desmontarlas, viene a desarmarlas. Viene a quitarnos esta máscara que hemos construido a lo largo del tiempo para sobrevivir, porque es probable que ya esta máscara nos asfixie. Viene a liberarnos del personaje que ya no somos, pero que seguimos defendiendo por miedo a lo nuevo, por miedo a veces a ser auténticos. Por eso el miedo y la fe nos colocan ante una lección constante: cerrarnos para proteger lo que creemos ser, o abrirnos para convertirnos en algo más verdadero. Herodes protege su poder, su máscara. José protege la vida. Y en esa diferencia se juega mucho más que una historia antigua. Este Evangelio no nos pregunta si creemos en Dios. Nos pregunta, sin embargo, qué hacemos cuando Dios nos pide soltar el control, nos pide quitarnos la máscara, cuando la vida nos obliga a movernos, cuando perdemos las seguridades, cuando lo nuevo no encaja ya con nuestros esquemas. Podemos reaccionar desde el miedo y paralizarnos, volvernos rígidos, rechazar esa oportunidad, o podemos actuar desde una fe adulta, que no lo entiende todo, obviamente, pero nos invita a confiar lo suficiente como para avanzar. Y entonces te pregunto a ti, y me pregunto a mí, ¿en qué momento de nuestra vida, de tu vida, estás reaccionando más bien como Herodes en lugar de José? Donde el miedo te está cerrando al futuro en lugar de abrirte a él. Si quieres compartir, ya sabes, yo estoy encantado de poder leerte, de poder escucharte, y hazlo con un comentario. A veces este simple acto ya es el primer paso hacia una vida más libre. Gracias por escucharme, por dedicar ese tiempo a mí y sobre todo a ti. Feliz día. Gracias por compartir este rato de escucha. Si esta reflexión te ha ayudado un poco más a mirar dentro de ti, compártela con quien puede necesitarla. Puedes encontrar más contenido en mirardentro.es o seguirme en Instagram en @daniele.spatafora. Nos escuchamos la próxima semana.